Voy a aprovechar un poco esta ocasión para hablar de dos cosas que van pegadas: Star Wars y nostalgia. Este es el primer cómic de Star Wars que yo compré jamás. Lo habré comprado en 1992, 1993. Es una edición de Norma de lo que fue Dark Empire, Imperio Oscuro. Vale la pena mencionar que esto en su momento se publicó cuando todavía lo último que se había hecho con los personajes de la Guerra de las Galaxias fue el regreso del Jedi. No había precuelas, definitivamente no había secuelas. Las pocas cosas que había no tocaban a los personajes principales, como unas caricaturas que se llamaban Droids y una película sobre los Ewoks que nadie se quiere acordar de ella. Es todo lo que había de Star Wars. Y esto, junto con una serie de novelas publicadas en Estados Unidos, no sé si se publicaron en español, más los cómics de Dark Horse, fueron lo que mantuvieron más o menos ese nicho de mercado por el gusto de este Star Wars de la trilogía original, que incluía los personajes de Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo, etc. No sé si es porque sea de Star Wars, no sé si es porque fue el primer cómic que compré de Star Wars, o no sé si lo que voy a hablar de él es objetivo, pero a la fecha me parece que Imperio Oscuro, ya cuando leí el entero de la historia, es quizá la mejor secuela de la Guerra de las Galaxias. Es la mejor secuela que se ha hecho al regreso del Jedi, porque mantiene muy bien la fórmula, conoce muy bien los elementos que hacen que nos guste Regreso del Jedi, El Imperio Contraataca, Star Wars, la original. Conoce muy bien a los personajes y los sabe evolucionar. Y entonces la historia es como que muy satisfactoria. Esto es antes de las precuelas, entonces aquí ya está el concepto de los clones, antes de que existiera la película de la Guerra de los Clones. Y lo que sucede con Luke Skywalker, a pesar de que el emperador Palpatine regresa como el gran villano, lo que sucede entre ellos dos es muy, muy, muy interesante. Dicho de otra manera, es la forma de saberse refritar una historia, pero trayendo elementos nuevos que hacen que los personajes principales te sigan interesando. Dark Horse, cuando produjo esto, fue una licencia de lujo y no escatimó en la producción. Se ve desde la portada. La portada es de Dave Dorman. Dave Dorman es un gran ilustrador hiperrealista que se hizo mucha fama haciendo ilustraciones y pósters solamente de Star Wars, porque lograba muy bien los parecidos de Han Solo, de la princesa Leia, de Luke Skywalker. Como que se especializó en Harrison Ford porque también hizo pósters de Indiana Jones. Y es un gran portadista. Y los interiores la historia se le encargaron a un guionista que se llama Tom Page, que a la postre fue editor de varios cómics de Dark Horse. Pero el arte es de un dibujante inglés que se llama Cam Kennedy. Antes de abrirlo, esto es el libro 4. Y como todos los buenos cómics, no importa en qué situación o en qué momento estés de la historia o del arco dramático lo estás encontrando, si es bueno de seguir, no importa en qué momento lo abras. Y entonces, a pesar de que viene el famoso scroll y el prólogo que nos dice todo lo que sucedió en los 3 libros anteriores, realmente no hace falta. Nada más tienes que pasarte a la primera página de este cuarto libro para ver inmediatamente a Boba Fett. Saludos, Solo. Con esto ya se deja ver toda la circunstancia de reciclaje. Los cazarrecompensas, creo que este se llamaba Dengar. Cazarrecompensas que están cazando a Han Solo. Sale otra vez un Hot. No es Jabba the Hutt porque se permaneció muerto, pero creo que este es un hermano de Jabba the Hutt o algo así. Escaramuzas, rayos láser, aventura. Ahorita después voy a hablar de cómo es que Cam Kennedy lo logra con el arte, ese sentimiento de aventura. Y devastadores del mundo. El emperador es otra vez el villano. Está tratando de reconquistar la galaxia. Tiene la resistencia de la rebelión. ¿Dónde está el emperador? El emperador resulta que él sobrevivió a la primera trilogía o a los eventos de regreso del Jedi porque él estaba haciendo clones de sí mismo. Y a partir del uso de oscuro de la fuerza es que él puede resucitar constantemente. Lo interesante es que aquí Luke Skywalker desapareció del mapa,
pero no desapareció por ser un viejito resentido, sino que más bien desapareció porque se metió más en el estudio de la fuerza y dio el paso hacia el lado oscuro, y ahora ocupa el lugar que alguna vez ocupó su papá junto al emperador. Es decir, Luke en esta serie está en el camino del lado oscuro y es el servil ayudante del emperador, tal como se predijo en algún momento, lo dice Darth Vader al final de Imperio Contraataca. Entonces esa evolución es interesante y no recuerdo cuál es el motivo por el cual Han Solo y Leia están siendo cazados por bounty hunters. Hay algunos personajes nuevos que no son tan interesantes, como una chica que se llama Sala. Es tan no interesante que no le dan muchas viñetas que digamos. Pero se trataba de tener otra vez ese saborcito, ¿no? De tener el saborcito de la galaxia, de las naves, de Lando Calrissian, Wedge Antilles, todo lo que suene a la trilogía original. Y aparte esto no debe de haber ocurrido mucho tiempo después del regreso del Jedi. Estamos hablando de 3 o 4 años en su cronología máximo. Han Solo sigue siendo Han Solo, nada más que ahora está enamorado de Leia. Leia, esto era el motivo por el cual habían sido perseguidos. Recibió de una anciana un lightsaber, un luz de sable. Y esto le ayuda a ella a expandir sus poderes, porque sí se ha estado entrenando como Jedi. Y entonces mucho de lo que trata el cómic es de que el emperador está buscando, recuérdese que aquí todavía no existía la regla de siempre hay un maestro y un aprendiz y como que solamente son dos. Aquí el emperador está buscando a la pareja, o sea, está buscando a la pareja de hermanos Jedis que le van a ayudar a controlar el imperio galáctico para toda la vida. Tienen el plan, ellos no saben que Luke está concatenado con el emperador y Han y Leia hacen un plan para irlo a rescatar. Entonces básicamente ellos se entregan. Esto es el halcón milenario llegando a la capital de donde sea que esté el emperador. Ellos se entregan y aparece Luke. Y Luke es cuando ya empieza a confesar que él está del lado del emperador, que él ahora está ocupando el lugar de su papá. Y las reacciones son interesantes porque Han Solo lo sigue considerando como un chicuelo que no sabe qué está haciendo. Y Luke no se deja, revela que le están construyendo una nueva mano que cada vez está haciendo más parecido a Darth Vader. Leia se revela, enciende por primera vez el lightsaber. Y todo esto recuerda un poco al regreso del Jedi. O sea, de que Leia se deja llevar por la ira y trata de libera a Han Solo de un plomazo de cosa, engendro, soldado o lo que sea. Y el emperador, igual que en Regreso del Jedi, empieza con sus lecciones de eso, bravo joven Jedi, el lado oscuro está también vivo en ti con tu agresión, que no sé qué. Y aquí es donde empieza a hablar de que, mírenlos, hermano y hermana, los últimos Jedi, los últimos de su especie los tengo a los dos. Y los planes que tiene para cada uno. Entonces, en un momento de debilidad, esto es muy interesante, Leia, que apenas está aprendiendo a usar la fuerza, trata de hacerle caer un objeto al emperador para matarlo, que por supuesto no lo logra. Y el emperador la castiga con los mismos truenos con los que castigó antes a Luke en Regreso del Jedi. Ahora castiga a Leia, la deja tirada, y Leia, Luke, ayúdame, como antes, padre, ayúdame. Nada más que Luke no le ayuda. Ante todo esto está presente Han Solo. Y Han Solo se encabrita. Recordemos que Han Solo es como que muy simple. Es un personaje, el personaje común y corriente frente a los eventos extraordinarios que suceden a los Jedi. Se encabrita y le llama a Luke, traidor, sal de mi camino. Y Luke lo agarra. Aquí la forma en la que lo dibujan, lo hacen, Luke Skywalker ya tiene el mismo físico, la misma altura, la misma presencia corporal de Darth Vader. Y Luke toma a Han Solo y le dice, Han, quizá alguien me tenga que matar, pero tú no serás quien cometa tal proeza. Quien cometa esa proeza. Con esa frase, Tom Page deja saber que conoce muy bien a los personajes. Después el cómic tiene esto, que es como un complemento tipo glosario que ayuda a complementar
mucho del mito y de los eventos que suceden en este cómic en particular. Y ya había una mitología muy desarrollada antes de las precuelas, qué decir de las secuelas, y como que no la supieron aprovechar. Como que es muchísimo más interesante. Esta, siendo Dark Empire, me parece que es el mejor cómic de Star Wars por la historia que acabamos de ver, pero también por el dibujo. El dibujo es de Cam Kennedy, que es un inglés que casi ha hecho exclusivamente trabajo en Europa, y su trabajo es de línea, como que él sabe utilizar muy bien el marcador y complementa las sombras, lo que serían sombras de mancha de tinta negra, él lo hace con acuarela. Entonces él utiliza un lavado general de acuarela y después lo hace monocromático y después detalla las partes que le interesa y deja sueltas las sombras, lo que le da un efecto ambiguo que queda muy padre, porque de alguna manera esto se ve como dirección de fotografía, y la forma en la que tiene de detallar la maquinaria, la forma que tiene de detallar las naves. ¿Dónde hay naves? Aquí hay destructores, esta batalla espacial. Creo que todavía no he visto un dibujante que haga las batallas o dibuje las batallas espaciales de Star Wars como lo hace Cam Kennedy. Es el artista que más feeling tiene para esto del universo de Star Wars, si bien tiene el defecto de que para los rostros no tiene tantos recursos para diferenciar a los personajes unos de otros. Sin embargo, vean estas secuencias, o sea, estos TIE Fighters, este es un X-Wing contra los TIE Fighters y los devastadores de mundos, este TIE Fighter haciéndose pedazos, cómo lo logra nada más con dibujándolo así y con un acuarelado amarillo hacia arriba, estos ataques kamikazes. Como dibujante logra muy bien la sensación de lo que era Star Wars. Esta es la escaramuza, y en vez de hacerlo cinematográficamente con una cantidad de viñetas que detallarían cada uno, no, él se enfoca en la gran viñeta, en el plano general, y muestra una cantidad de personajes todos disparando, intercambiando fuego, plano general, plano general, plano general. Y de hecho el único defecto que él tiene es que eventos importantes, como la muerte de un Hot, quedan como que en pequeñitas viñetas porque se le iban mucho los planos generales. Sin embargo, aún con esos defectos, es un artista muy interesante. Es placentero de ver cómo utiliza el color. Aquí esto es un Star Destroyer siendo destruido por un devastador de mundos, que es el equivalente a la Estrella de la Muerte. Y son las fórmulas de siempre. Hay un equivalente a la Estrella de la Muerte. El Emperador Palpatine sigue siendo el villano. Luke y Leia y Han Solo siguen siendo los protagonistas. Se ve todo lo que se espera ver de Star Wars, pero está bien hecho. Es interesante, es padre de ver. Las imágenes son adictivas. Aquí se deja ver un poco cómo Cam Kennedy hace su proceso de dibujo, porque aquí esto es lápiz, no le entintó para dar el efecto de que esto está siendo visto por una pantalla, y a diferencia del lápiz, lo que es la tinta, y no deja de estar acuareleado. Cuando saqué este cómic para hablar de él ahora, no pensé mucho en la historia, pero ahora repasando que la historia, a pesar de que tiene los clichés, que tiene la fórmula, todo lo que se espera para complacer a los fans más ardientes de la trilogía original, pues es mejor trabajo que lo que han hecho con las secuelas en las películas en los últimos años. El desarrollo de Leia como una Jedi que está siguiendo los mismos pasos, o sea que como una Jedi inexperta o aprendiz de Jedi está siguiendo los mismitos pasos que su hermano siguió antes que ella, y que su hermano Luke ahora sigue los pasos de su padre, es muy interesante. Por supuesto, todo esto deriva que el conocimiento de Luke, él se vuelve al lado oscuro de la fuerza para traer ese balance en el sentido de cómo derrotar a Palpatine y a sus clones. O sea, es decir, la hace como de traidor, que no necesariamente es el verdadero traidor. Este es un muy buen ataque de nostalgia para mí. Tiene unos dibujos memorables. Esta viñeta, que Luke Skywalker en lo físico se parece a Darth Vader, es fabulosa.
La primera viñeta con esta del halcón milenario aterrizando. Esta escaramuza espacial son fabulosas de ver. O sea, es el tipo de dibujo que no me canso de ver, de apreciar el detalle, de cómo el valor de línea, a pesar de que es clara, sabe cuándo alzar la mano, dejar un detallito suelto. Es muy buena recomendación Dark Empire para quien sea que esté infeliz con lo que se está haciendo actualmente de Star Wars en los cómics o en las películas o en las novelas nuevas. Y por supuesto el Boba Fett. Estoy seguro que esta viñeta fue el que le dio el trabajo a Kathleen Kennedy para hacer un... Bueno, no le dio el trabajo. Estoy seguro que esta viñeta fue la inspiración para que Dark Horse hiciera un par de cómics especiales sobre Boba Fett. Que ahora que anunciaron que va a haber una película de Boba Fett, hay que ponerle atención a este número. El gringo, no el español. Algunas notas sobre eso. El cómic debe ser una edición de 1992 o de 1993. Aquí está, diciembre 1993. De Norma. Con la licencia de Star Wars, pero con acuerdo de Dark Horse Comics. Vale la pena notar que las ediciones españolas, desde finales de los 80s, lo que se llamaban cómics... era una editorial que se llamaba Forum, que publicaba Marvel. No recuerdo cómo se llamaba la que publicaba los cómics de DC. Y Norma, que publicaba Dark Horse Comics o algunas otras licencias. También publicaba novelas gráficas o Eurocomics. Tiene un nivel de producción muy bueno. Se reproduce muy bien el arte, con mucha fidelidad. Todavía no es papel cuché, pero es muchísimo mejor papel que incluso que el de las ediciones originales. La traducción, a pesar de que es muy castellanizada, se lee bastante bien. Y la manera en la que respetan todos esos detalles. Los españoles nunca tuvieron un amplio abanico de oferta de cómic gringo en esa época, pero los pocos que editaban, los editaban con mucho cariño, con mucho cuidado. Apenas en México, creo que es hasta los 2000s, ahora tenemos a Panini, que Panini ya es una editorial que viene, pues no sé si será española, pero cuando menos es europea. Panini ya como que también tiene el cuidado de reproducir los cómics como lo más parecido a su edición original. O sea que el material importa. Y es una muy buena recomendación. Sin más, quito de la nostalgia de lado. Y recordando toda la historia de Imperio Oscuro, por ahí debo de tener el paperback, que no es fácil de conseguir. Todo lo que es Imperio Oscuro es mejor secuela de lo que fue el... ¿Cómo se llama? Episodio 7, El despertar de la fuerza. Y muchísimo mejor que la última cosa de... El último de los Jedi. Muchísimo mejor que todo ello. Hay una secuela del mismo equipo de Tom Bache y de Cam Kennedy que se llama Imperio Oscuro 2. Ese nunca lo he leído porque nunca lo he conseguido. Pero la producción de estos cómics de Dark Horse eran muy buenas. Y pues es todo por esta ocasión. Miren, es de una época cuando todavía en España había pesetas y no euros. No recuerdo cómo conseguí esto. Honestamente no recuerdo cómo llegó a mis manos, pero tengo varios cómics de edición gringa por ahí. Digo, de edición española por ahí. Es difícil tratar de recordar por qué llegaron a mí. Pero bueno, esto de cuánto les gusta Dark Empire, lo han leído. Imperio Oscuro en español, lo han leído en inglés. ¿Les parece mejor que las precuelas? ¿Les parece mejor que las secuelas actuales? ¿Les hubiera gustado ver esto más que lo que hoy se ve en el cine? Gracias por escuchar. Hasta la próxima.